Eh, Muy buenos días, gracias por estar aquí, gracias por la invitación y la excelente coordinación del doctor Oropesa para hacer posible primero la redacción de la obra y hoy la presentación de esta parte que para nosotros es muy importante. Porque desde nuestro punto de vista lo que estamos observando es una ruptura de lo que existen las tendencias de la organización internacional, es decir, hoy lo que vemos en el Telecán es de una manifestación muy clara de la ruptura entre los intereses de las empresas transnacionales norteamericanas y los intereses del gobierno de Estados Unidos. Es decir, al final del día, lo que nosotros hemos observado, sobre todo en la parte del sector automotriz de manera muy clara, es de que mientras Donald Trump busca incrementar las reglas, modificar las reglas de origen, incrementar el contenido nacional y regional, la principal oposición, el principal frente de batalla contra eso surgió de sus propias empresas. Entonces, la arquitectura global que permitió que este capitalismo transnacional creciera durante los últimos 30 años, hoy está puesto en cuestionamiento por los intereses que presenta el presidente Trump, al mismo tiempo que se enfrenta contra el gran beneficiario de este capitalismo global, que es China. Entonces, en donde hay una tesitura distinta, tenemos grandes empresas de capitalismo de Estado, ¿no? En donde detrás de la mayor parte de esas grandes empresas está la mano muy visible del gobierno chino. Entonces, en ese sentido, lo que hemos estado ya observando en los últimos días, en las últimas semanas de esta guerra comercial, tiene un capítulo en la negociación del Telecán, ya tienen un capítulo más abierto en la parte del acero, el aluminio y en lo que se está empezando a declarar de manera muy frontal entre China y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el primer punto es, me parece que sí hay, a diferencia de esa etapa de globalización que vimos en los años 70 y 80, en donde había cierta convergencia entre los intereses del gobierno de Estados Unidos y sus empresas, hoy me parece que se parte de una divergencia y una divergencia de intereses. Entonces, no es muy extraño ver declaraciones que puede hacer la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que pueden hacer economistas como Bradford DeLong, lo que puede ser el Instituto Cato, en donde en este extremo llegan a decir, pues es que el gobierno de Estados Unidos no sabe propiamente ni de economía, ¿no? Lo cual es un enfrentamiento muy claro entre el sector privado, algunos think tanks en Estados Unidos contra su gobierno. En ese sentido, desde mi punto de vista, si la renegociación del Tratado de Libre Comercio quedara en la parte comercial, debería ser una negociación que termine ahora en junio o julio a más tardar, pero en donde el problema es que de fondo no va a resolver nada. Es decir, en el fondo el problema de la disputa entre México, Canadá y Estados Unidos no está en la región, está en el rezago tecnológico, en el rezago en innovación, en la mudanza de la manufactura que privilegió al este asiático. Entonces, en realidad los cambios que tendrían que hacerse son más profundos. ¿Por qué? Hoy el 75% de la innovación en las primeras 100 empresas del mundo o institutos de investigación se hace en el Pacífico Asiático. Taiwán, Corea del Sur, Japón, China, Hong Kong, acaban agrupando a esas 100 empresas o instituciones que más patentan en los últimos 15 años. Entonces, contra esa vorágine tecnológica, Occidente no tiene una respuesta. Y ahí está la manufactura, ahí está la industria, todo lo que tenemos de tecnología que va desde textiles hasta productos electrónicos, biotecnología, etcétera. Hoy el corazón, el dinamismo de la innovación ya no está aquí. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Al final del día, la lógica que nosotros tenemos, el objetivo final tiene que ser prosperidad social, tiene que ser sobre ello desarrollo económico, y los pilares son crecimiento económico y desarrollo de capital humano. Debajo de eso está inversión, está educación, y debajo de eso está un concepto que se ha olvidado en América del Norte, que es competitividad industrial sistémica, porque para lograr eso se necesita valor agregado, una definición básica de Producto Interno Bruto, valor agregado. Una economía que crece poco es que no genera valor agregado. Entonces, América del Norte se convirtió en una gran importadora de insumos intermedios, en una gran comercializadora, somos un mercado muy grande, pero eso no implica que tengamos los fundamentos del crecimiento económico.
Y eso explica en el caso de México gráficas como estas. Mientras los países asiáticos tienen un crecimiento del PIB per cápita en los últimos 60 años, México después de los años 80 se estancó. Hubo un cambio estructural muy visible, ustedes lo pueden ver, a partir de 1980 el ritmo de crecimiento se perdió, pero no lo pueden ver en la etapa de liberalización económica. ¿Por qué? Porque tomamos todo como solamente un aspecto comercial. Detrás de ello dejamos la producción. En estos dos documentos que publicamos justamente cuando empezó todo esto, en diciembre de 2016, lo que nosotros planteamos es, si se quedaba solo en la parte comercial la negociación, aparte de ser una fricción, iba a ser un callejón sin salida porque los intereses de las grandes empresas transnacionales se iban a poner a su propio gobierno, al gobierno de Estados Unidos y México y Canadá, que se han desindustrializado y en donde, si bien ya se puede hablar de política industrial, el problema es de que no tenemos algo coherentemente realizado en la parte de política económica pública. El detalle es que entonces no se iba a poder encontrar una solución innovadora. Y detrás de todo esto está además algo con lo que debemos tener muy claro. Estados Unidos está viendo esto como un reposicionamiento geopolítico y geoeconómico y no es, digamos, algo que nos debe de asombrar. Desde el inicio Donald Trump lo que planteó fue ultimátums, después lo que planteó fue que se iban a negociar los nuevos acuerdos en pos de los intereses de Estados Unidos y de sus trabajadores. Yo ahí lo que planteo es, nunca nos debemos de sorprender de esto, por algo muy claro, que si bien esto es de Gran Bretaña, nos deja un mensaje que debemos comprender. Al final del día ellos no tienen aliados eternos ni enemigos perpetuos, solo sus intereses son los que prevalecen. Esa es la lógica de Estados Unidos y esto lo plantea no alguien menor, Henry Kissinger, que si algo sabe de esto a nivel geopolítico, pues es él. No nos debe extrañar tampoco, Robert Lansing lo planteaba hace casi 100 años, ¿no? En donde decía, nosotros lo que tenemos que ir es a conquistar las mentes de jóvenes ambiciosos, ¿no? Que vengan a estudiar en nuestras universidades, que se preparen y van a acabar a ir a hacer la tarea mejor de lo que nosotros lo haríamos, ¿no? Entonces, al final del día, detrás de esto, y ¿por qué lo planteo? Porque además en Estados Unidos ellos son muy transparentes. Esto que está escrito en el año 2000, Paul Krugman lo que planteaba era que la globalización iba a generar de manera inevitable una crisis. Y lo planteaba que el proceso de globalización incrementaba ese riesgo. Y lo planteó en la Reserva Federal hace ya 18 años. ¿Qué es lo que planteaba? Que el poder de negociación de aquellos que se oponían a la globalización pues iba a ir ahí disminuyendo, que se iba a ir perdiendo. ¿Esto qué implicaba? O sea, el colapso de la globalización tal y como la conocíamos nosotros estaba vislumbrada por el premio Nobel, todavía no lo ganaba, desde hace cerca de 18 años y se minimizó. Entonces, en ese sentido, tener muy claro el por qué es relevante. En la negociación del Tratado de Libre Comercio, si ustedes observan, nos enfocamos a la parte comercial. En la otra parte del acuerdo, que era la parte del trabajo, que sí estaba delineada, pero sobre la cual no se crearon instituciones, se dejó a que cada país siguiera su propia regulación, pues en esencia, si no se contempla la parte laboral, en donde están los ingresos, donde están las remuneraciones, pues en esencia, ¿cómo se contemplaba la parte de bienestar social? Entonces, Donald Trump, justamente lo que estaba cuestionando en este contrato con el votante americano, pues aquí está, las acciones, por ejemplo, para proteger a los trabajadores. ¿Cómo considera las acciones? Era renegociar el Tratado de Libre Comercio, salirse del TPP e ir sobre China, acusándola de manipulador del tipo de cambio, y otra serie de acciones que, si nosotros lo vemos, es lo menos que podemos llamarnos ser sorprendidos, ¿no? O sea, nos lo dijo muy claramente y lo está intentando cumplir. Lo mismo lo puso en los objetivos de negociación en julio de 2017 y en la actualización que hicieron en noviembre de 2017. Entonces, en ese sentido, debemos tener muy claro, los norteamericanos van a velar por sus intereses, no es algo coyuntural, lo planteaba Henry Kissinger, pero también, así como lo hacen los republicanos, lo hacen los demócratas. Este señor encargado de la parte económica de la reconstrucción después de la Segunda Guerra lo planteó muy claro, se necesita un liderazgo, un país que de manera consciente o inconsciente imponga pautas de conductas a otros países.
Es decir, la lógica de ellos no es otra que no sea de orden geopolítico. El propio ex consejero del vicepresidente Biden, ya con Barack Obama, planteaba esto: debemos incluir normas de obligado cumplimiento en los textos fundamentales de nuestros acuerdos, en lugar de informes o de diálogo, ¿no? Entonces, ya con Barack Obama, con una mano mucho más sutil, más diplomática, pero existía una clara decisión. El propio presidente Obama planteó sobre el TPP: sin este acuerdo, los competidores que no comparten los valores, y lo puso como China, decretarán las reglas de la economía mundial. Entonces, al final del día, lo que hoy estamos viendo con Donald Trump en la parte del Tratado de Libre Comercio es una mano más dura, menos diplomática, quizás menos preparada, pero que trae el mismo sentido, como beneficio los intereses de Estados Unidos, en donde el problema es que él va hasta el fondo, que es en donde este capitalismo transnacional, en donde el Tratado de Libre Comercio dejó de lado la parte laboral y por lo tanto la parte de bienestar social final para los trabajadores, pues está crujiendo. ¿Cómo está ya ahorita la negociación? Esto que ustedes pueden ver en la página del representante comercial de Estados Unidos tiene la Agenda 2017, y aquí pueden ustedes ver los puntos: soberanía de Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos. Es decir, al final del día, el marco legal que ellos quieren imponer va hacia lo que ellos consideran debe de ser, y está perfecta lógica con la historia de los 100 años. De los últimos 100 años. Ahora, ¿esto nos sorprende o no? Pues aquí el doctor Oropeza coordinó un libro hace unos años que justamente el título lo tenía muy claro y era premonitorio: celebración, desencando o replanteamiento. Y en estos 3 capítulos, el de Robert Pastor, de Daniel Reich y el de propio Arturo Oropeza, lo que se nos plantea es, hay una ruptura ya en América del Norte que se veía desde hace por lo menos 5 o 6 años, y en donde lo que se planteaba es: América del Norte no tiene un acuerdo comercial que sea satisfactorio con las necesidades de… En el fondo está la parte industrial. Ustedes pueden ver con datos al 2016, China concentra más del 19% del Producto Interno Industrial, Bruto Industrial. Tienen que juntar a Estados Unidos, Canadá y México para que más o menos alcancen el valor de lo que hace China. En el valor agregado de la manufactura, lo que ustedes pueden ver es que mientras China tenía el 2.6% del total mundial en el 91, ya tiene el 24% en la actualidad. México pasó del 1.3 al 1.8 con todos los tratados de libre comercio que querramos firmar. Las tasas de crecimiento de manufacturas pues pasaron de 10% en Vietnam, comparado con México en promedio entre el 94 y el 2015, son de solo 2.5%. ¿Y cuál es parte de la explicación? Que no está en el terreno del Telecán. La innovación. Ustedes lo que pueden ver aquí es, en colores más oscuros, los que tienen el mayor ritmo de innovación tecnológica. México está patentando, es muy benigno, entre 100 y 1000 patentes al año. Vean ustedes esta gráfica. Esta es el boom chino. En la parte de patentes. Ustedes no pueden entender el comercio internacional hoy, que acaba privilegiando manufacturas sin innovación. Y hoy quien está patentando o generando solicitudes de patente que rebasan ya el de 1.000.000 por año es China. Corea del Sur lleva ese ritmo, Estados Unidos crece, pero en este sentido México no pesa. Y el problema es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que al final del día es un tratado que en el corazón, en la parte comercial, lo que tiene son manufacturas, no está viendo esto. Y no está viendo algo que siempre que lo digo le doy el crédito aquí al doctor Romero, y con eso espero ganar un minuto más, porque me filtró este documento, un informe del presidente Clinton en su momento al Congreso, en donde decía: miren, los mexicanos nosotros les bajamos las tarifas de 2.07 a 0.65 y ellos la bajaron de 10 al 2.9. La mitad de lo que les comprábamos ya entraba libre de aranceles. Entonces, al final del día, eso explica, y ya con eso voy terminando, esta parte tecnológica, la falta de innovación tecnológica, la parte de tener claro que ya con los aranceles no eran un factor, el por qué mientras China se va, México y Canadá se quedan, en donde la gran diferencia es el sector automotriz. Lo único que creció en México de manera vigorosa en los últimos años es la exportación de automóviles y autopartes. Por eso nosotros planteábamos hacia Estados Unidos, Canadá se estancó, y por eso nosotros planteábamos desde el inicio, la manzana de la discordia se llama sector automotriz.
Una vez que se logre destrabar eso, al final del día se va a poder avanzar. Y por eso poner estas dos cosas juntas. Ustedes lo que pueden ver es que en la séptima ronda de la negociación lo que tenemos es que se detiene la parte de reglas de origen porque el representante de Estados Unidos tiene que regresar a su país porque allá hay una negociación con sus empresas automotrices y se detiene. La negociación que es entre estados por una llamada en donde tienen que consultar la negociación del gobierno de Estados Unidos con sus empresas. Entonces, al final del día me voy a saltar muchas, o mejor ya las platico, para no perderme. Al final del día, el problema que esto plantea es, en América del Norte no se está tomando en cuenta en esta renegociación 4 elementos. Primero, para los norteamericanos es de orden geopolítico. 2, implícitamente hay un enfrentamiento con China. 3, en ese enfrentamiento con China no hay una propuesta de integración en América del Norte que tome aspectos de tecnología, de infraestructura, energéticos, que son fundamentales para poder generar una plataforma que tenga mayor productividad y mayor competitividad, que son dos cosas distintas, pero que ambas son necesarias para enfrentar el desafío asiático. Y 4, al final del día, detrás de todo esto no hay un esquema de bienestar. Mientras en Asia la propuesta de China es generar infraestructura, es generar una alianza que cree más beneficios para esos socios, nosotros seguimos debatiéndonos en alrededor de acuerdos comerciales. Y entonces, en ese sentido, pareciera que todavía no comprendemos que la nueva etapa hacia la que va el mundo, en donde hoy China empieza a ejercer cada vez un mayor liderazgo, es hacia la infraestructura, tecnología, y con ello cómo se generan nuevos mecanismos de vinculación y de bienestar para la sociedad. Y yo con eso acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, ahora…